puede dormir sequito la noche entera con un solo pañal. Con Pampers, Pampers, porque un Pampers absorbe mejor que otros. Espera, déjame adivinar. Has tratado de aprender inglés antes y fallado. ¿Te da miedo hablar? ¿Te da pena tu pronunciación? ¿Te frustra no entender o te enoja?
Buenas noches, Jennifer. Bueno, casi buenas noches, sí. Pues para mí es un privilegio poder estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy tengo la oportunidad y el privilegio enorme de poder presentar a una profesional y a un ser humano extraordinario como es María Grullón. Ella fue mi maestra en un diplomado que tuve ya hace un tiempito y de verdad que me siento muy agradecida de tenerla con nosotros. Sé que va a ser un tiempo muy enriquecedor. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por sumarse a este encuentro y de verdad que me siento muy privilegiada de poder contar con su presencia. Voy antes de que iniciemos a confirmar de que estemos grabando, ya que nos han solicitado algunas personas que desean, pues posiblemente no iban a poder estar presentes y deseaban tener esta información que hoy María nos va a compartir. Un segundito, solo tengo que poner la grabación. Bien, aquí estamos ya grabando. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Calderón. Estaré acompañándole en este tiempo. Hoy tenemos un interesante taller sobre el abordaje del delito sexual en el ámbito forense. Entonces, hoy nos acompaña la licenciada María Grullón y doy la bienvenida a cada uno de ustedes y agradezco su participación. Voy a estar ahora presentando a quien nos estará acompañando en el día de hoy, pero antes voy a estar introduciendo un poco lo que es Azodoxi. Muchos de ustedes pues se enteraron por esta vía. Azodoxi es una entidad social integrada por un equipo de profesionales de la conducta humana comprometido con el desarrollo integral de los psicólogos y las psicólogas de la República Dominicana, comprometido con la profesionalización, la unidad, la solidaridad, el ejercicio individual y colectivo de los principios éticos, de los derechos y deberes contenidos en el marco legal, que nos rigen para el bienestar y la salud mental de la ciudadanía dominicana. La visión es ser reconocido como la entidad psicológica en el país que más favorece el desarrollo y el bienestar profesional de los psicólogos de la República Dominicana, despertando el interés colectivo por la formación y capacitación, apegados a los principios éticos y de responsabilidad social como elementos indispensables para contribuir de manera significativa al bienestar y la salud mental de la sociedad dominicana. Sus valores, nuestros valores, son profesionalidad, solidaridad, equidad, unidad, liderazgo, compromiso social y transparencia. Ahora vamos a presentar, bueno, voy a dar algunas recomendaciones antes porque sé que muchas personas pues son nuevas con relación al uso de esta plataforma y de esta modalidad virtual. Lo importante era pues que se pudieran conectar desde un computador, en este sentido no tuvieron que registrarse. Es importante que mantengan sus micrófonos apagados para que podamos escuchar a nuestra invitada especial. Cuando necesiten hacer algún tipo de intervención, pueden escribirlo por el grupo, pueden escribir sus preguntas. Al finalizar la ponencia, vamos a estar leyendo sus preguntas y la licenciada María Grullón pues estará respondiéndoles. Si desean pues participar haciendo algún tipo de preguntas ya por la otra vía que tenemos, que es habilitando sus micrófonos, entonces levantan su mano, le dan a donde está la partecita de levantar la mano, le dan a su nombre y ahí le dice levantar la mano, ¿bien? Estos son como algunas recomendaciones básicas. Aquí más o menos el resumen de lo que le había compartido. Bueno, yo estoy muy feliz de verdad de tener a María aquí con nosotros, pues María es psicóloga clínica, tiene una maestría en terapia familiar y de pareja, una especialidad en psicología forense,
discúlpenme que estoy dando acceso, una formación como acompañante de grupos terapéuticos de mujeres que sufren violencia. También pues trabaja en su consulta privada, es docente universitaria, tiene más de 15 años de experiencia, fue coordinadora del Departamento de Psicología del INASIF y también actualmente labora para la Procuraduría General de la República en el Centro de Intervención Conductual. Sin más preámbulos, este escenario es suyo, María, licenciada María. Para mí es un privilegio darle la bienvenida. Así que le dejo con este maravilloso grupo y estoy aquí para servirle en cualquier, lo que necesite. Bienvenida. Gracias, Jennifer. Yo encantada y dándole gracias a Dios por la oportunidad por encima de todo y saber de que nosotros los psicólogos tenemos la visión de que sí, que podemos trabajar unidos, de que estamos siempre en pos de avanzar sobre materias tan importantes como lo referido al delito sexual. Cuando abordamos este tipo de temas, yo entiendo, y lo digo así porque las estadísticas así lo representan, el estar en cuarentena, el estar en medio de esta pandemia y obligarnos de manera responsable a resguardarnos en nuestros hogares, querramos o no, es un elemento potencializador de este tipo de delito. El delito sexual y más enfocado sobre la población que es una de las más vulnerables, que es la infantil, se dispara en esas fechas porque el agresor, el abusador, el incestuoso tiene, digamos, más acceso a esta población. Yo entiendo entonces que conocer las variables que envuelven este enfoque desde la perspectiva forense abre un abanico de opciones que nos permitirán a nosotros, como profesionales de la conducta, como profesionales de la salud, abordar este mal social desde una forma mucho más, digamos, menos contaminante. Me gusta hacer énfasis en esta parte porque muchas veces de manera no intencionada pudiéramos contaminar un caso por el empeño que le pudiéramos tener para recolectar información de manera oportuna, para tener un abordaje, digamos, que colabore con que este caso no quede en las cuatro puertas de una casa. Por favor, Jennifer, móveme la presentación, la siguiente lámina, por favor. Ok, entonces, vamos entonces a contextualizar de lo que estamos hablando. Nuestro código procesal penal, tenemos el Código Procesal Penal, tenemos la ley que ampara a los menores, tenemos instituciones que trabajan con este tipo de población, tenemos un sistema de justicia que está articulado para reaccionar de manera adecuada y oportuna ante este tipo de denuncias. Sin embargo, según la experiencia y de acuerdo a lo que registran los diferentes profesionales que nos toca trabajar este tipo de situaciones, cuando el secreto es desvelado, muchas veces existen, digamos, fue un elemento detonante el que trajo esto para ser revelado ante la familia, ante la sociedad. Gracias a Dios, contamos con excelentes profesionales. Sin embargo, quiero contextualizar antes de entrar ya a lo que sería definir, a lo que sería trabajar esto de manera directa con esta población. ¿Cómo definiríamos entonces lo que sería una agresión sexual? Se define como cualquier acto sexual realizado sin consentimiento o con consentimiento viciado. Señores, esta parte es sumamente importante. Cuando hablamos del consentimiento viciado, estamos hablando
voy a repetir cosas y quiero que esto lo veamos subrayados en cursiva. Cuando el agresor te dice, por ejemplo, no, pero a ella le gustaba, ella quería, ella no decía nada, ella era la que se me metía en la habitación. O cuando tenemos personas con alguna distorsión cognitiva, con alguna alteración cognitiva, algún retardo, alguna situación que lo vulnerabilice ante este evento. Entonces, cuando hablamos de este consentimiento, estamos hablando de que pudiera estar, digamos, admitiendo y justificando la acción. Pero estos elementos, señores, al momento de ser plasmados en una evaluación forense, en una evaluación a una población de presunta víctima de delito sexual, es sumamente importante. Porque para el niño, esta, digamos, aceptación, que es muchas veces, y así está justificado, no se ve como tal, se ve como un juego, se ve como una actividad de intercambio de placer, no con la connotación sexual que le da el adulto, no con la, digamos, el morbo de llegar a la penetración per se. La sexualidad, señores, en esta primera infancia tiene una connotación mucho más distinta a la que le pueden dar los adultos. Y este punto lo vamos a abordar más adelante de manera más detallada. Sin embargo, cuando hablamos del abuso sexual no violento, pero no consentido o con consentimiento viciado, volvemos a este elemento, por ser realizado sobre menores o sobre personas privadas de sentido, por ejemplo, narcotizadas o trastornadas mentales como un retraso mental. Fíjense esta parte, narcotizadas. No sé si ustedes recuerdan hace un tiempo que en las noticias era de diario conocer una droga que era captada en nuestro organismo de forma cutánea. Esta droga se comprobó y así fue rectificada mediante expertos que era de absorción rápida mediante la piel. Era una droga que te ponía como un sonámbulo, esa es una de tantas. Existen otras drogas que son tomadas, que son preparadas de manera intencional y dadas a tomar a la víctima mediante algún tipo de bebida, puede ser, no necesariamente tiene que ser algo de alcohol, puede ser algo también, algún refresco. Sin embargo, también tenemos la ingesta de alcohol, o sea, el alcohol per se. He recibido víctimas donde ellas confirman, recuerdo un caso hace unos años de una persona que ella estaba en un hotel y ella sale a la piscina y en horas de la noche empezaron a brindar unas bebidas, unos famosos shots. Y ella empezó a tomar mucho alcohol hasta que llegó un punto que ella pierde el conocimiento. Ella habla que al día siguiente se despierta y encuentra dos personas en su cama. Ella desnuda, unas cámaras de video, fotos, y al final ella se para en pánico y dice, Dios mío, ¿qué es lo que ha pasado? Realmente en el caso de ella pasaron otras situaciones, pasaron otros agravantes de este caso, pero digamos que el detonante de esta situación fue la posición de vulnerabilidad que tenía la víctima por estar bajo los efectos del alcohol, que a un grado tal se presentaba totalmente inhibida, perdiendo el conocimiento. Entonces, cuando hacemos el levantamiento de información, señores, elementos como estos son, digamos, son agravantes de la denuncia, son agravantes de la recolección de información y son agravantes incluso, señores, en el contexto terapéutico. Esto genera mucha culpa, porque muchas de las víctimas entienden esto como una acción que se accionó por ellas y de infligirse daño, señores. Esto es un proceso que lleva su tiempo y hay que entrenarse para esto. Por favor, la siguiente presentación.
Entonces, continuando yéndonos más directamente a la parte que nos toca en esta presentación, a nivel pericial, cada vez son más requeridas este tipo de evaluaciones, de intervenciones, porque el sistema de justicia así lo requiere. Cuando usted pone una denuncia, cuando se levanta, cuando el Ministerio Público ejecuta algún tipo de acción pública, porque así lo entiende, es de suma importancia hacer un levantamiento de información que cuente con las variables, con la estructura, con la fortaleza que permita presentar esta evidencia como buena y válida ante el juzgado. Gracias a Dios, gran parte de estas pericias, cuando son solicitadas para hacer una evaluación de daño psicológico, que sería la segunda fase que nos toca hacer luego de hacer la toma de testimonio, la evaluación de daño psicológico es la segunda etapa que nos toca ver la víctima. Los peritos, cuando son citados ante el tribunal, déjenme contarles, mis queridos colegas, es de sumamente neurálgica contar con conclusiones sólidas que nos permitan presentar un informe forense con la suficiente fuerza y la suficiente evidencia que nos permita, en caso de que sea así, demostrar de qué manera esa víctima, ese niño, esa adulta, esa mujer, ese hombre, ese adolescente está afectado, cómo está afectado, y si esa afectación a nivel emocional, de qué manera se manifiesta, y si es a corto o a largo plazo. Y si se sugiere algún tipo de intervención psicoterapéutica, ¿cuál sería la más adecuada? Por esta razón es que trabajar el delito sexual, trabajar este tipo de temas, no es tan sencillo como simplemente hacer una toma de testimonio y depositar un documento para pedir la medida de coerción. Gracias a Dios los tribunales con esto no están siendo flexibles. Entiendo que parte de la responsabilidad de los actores jurídicos es dar respuesta de manera inmediata. Lamentablemente, para nadie es un secreto que nosotros contamos con familias pobres donde se puede ver vulnerabilizado el aspecto económico, donde se puede ver vulnerabilizado la credibilidad del niño, y esto genera, señores, traumas increíbles. O sea, decirle a un niño, ¿tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Que se ha inventado de lo que tú me estás hablando. Te voy a dar una pela si me habla mentira. Señores, usted está tumbando. El adulto, el responsable, el tutor que emane este tipo de afirmaciones, realmente debe de cuestionarse en mi historia de vida, ¿por qué yo reacciono de esta manera ante un delito sexual? ¿Por qué yo reacciono de esta manera cuando yo escucho la palabra delito sexual cuando otra persona la dice? ¿Por qué en mí se generan esas reacciones tan aversivas? Muchas veces ocultamos este tipo de delitos, señores, porque nos duele, porque no tuvimos la oportunidad de ser escuchados, porque no nos creyeron, o porque simplemente decidí callarme porque entendía que si yo hablaba, la estructura familiar se iba a desboronar. En la siguiente presentación, por favor. Entonces, quiero esta parte del consentimiento informado. Es importante que cuando estas denuncias, cuando estos tipos de casos llegan a las diferentes entidades, es necesario, señores, estructurar esto en base a un protocolo. Entendemos que hay que dar respuesta, entendemos que es algo urgente, entendemos que el tiempo apremia, entendemos, imaginándonos que fue algo inflagrante, o sea, donde agarramos el agresor con las manos en la masa, de que la comunidad va a linchar al caballero. Sin embargo, si nos vamos al contenido de que valide la intervención con esa víctima, nunca nos debemos desenfocar y saber de que independientemente a que sea una acción social, también es una acción legal. Entonces, enfocándonos en estas dos variables, es
muy importante tener este documento firmado. El consentimiento informado tiene que estar firmado por el tutor, el responsable de este menor. Y si es un adulto, por este adulto. ¿Por qué? Aunque querramos o no, si se carece de este documento, puede quedar invalidada la prueba, porque se puede ver que fueron violentados los derechos. Sonará un poquito infantil lo que estoy diciendo, pero es así. Es así. Hay que recabar este consentimiento informado y el documento aquí dice, tiene que ser primero recabado de manera verbal y luego firmado. Recuerdo situaciones donde parte incluso de las metodologías que nosotros utilizamos son preguntadas en los tribunales. ¿De qué manera usted recabó información? ¿Por qué usted evaluó a ese niño? ¿Qué procedimiento usted llevó? ¿Por qué esa persona fue remitida a usted para ser evaluada? Entonces, cuando a mí se me pregunta un fiscal o el abogado de la defensa arremete haciendo estas preguntas, lo que me está poniendo a prueba, lo que está poniendo a prueba al profesional es si usted respetó la metodología, si no violentó los procedimientos, si ejecutó la acción en función a una solicitud. Entonces, aquí hay dos puntos que yo quiero que destaquemos. La más importante, obviamente, dar respuesta de manera inmediata al sistema de justicia en función a un delito apremiante. Y segundo, respetar un proceso protocolar que me permite a mí dar respuesta a las dos variables. Por favor, la siguiente presentación. Hay micrófono abierto. Entonces, como les decía, los protocolos son una buena ayuda, ya que evitan cometer errores por olvidos o ignorancia, pero evidentemente es una guía, ya que cada agresión es diferente. Sí, los protocolos... Perdón, María, voy a estar silenciando todos los micrófonos para que aperture el suyo. Por favor. Por favor, le vamos a pedir que mantengan sus micrófonos en silencio para poder escuchar a la licenciada María. Gracias. Aperture su micrófono, María, por favor. Ok, gracias, Jennifer. Aparte de toda esta respuesta y toda esta movilización que se da en todo el sistema cuando se da entrada a un delito sexual, es todo un engranaje. Este protocolo me permite a mí que cada uno de los actores tendrá definido una acción, un documento y una responsabilidad. Cada profesional tiene un rol a cumplir. Sin embargo, cada profesional que le dé entrada a este caso estará alimentando ese expediente. O sea, cada profesional, por ejemplo, se pone la denuncia. ¿Quién pone la denuncia? El tutor, la víctima, el fiscal, porque realmente se hizo una llamada a Línea Vida donde se toman de manera anónima las denuncias. Entonces, ¿qué tenemos en ese primer momento? Tenemos la denuncia. Excelente. Ya usted tiene un primer documento. Un segundo documento que usted va a requerir, bueno, como es un delito sexual, en este caso, obviamente, se hacen más documentos, pero en este caso, ¿qué otro documento se va a emanar de un delito sexual? Usted va a tener un segundo documento llamado una evaluación ginecológica forense. Neurálgica, señores, importantísima. Ya veremos más adelante cuáles elementos son tomados en cuenta dentro de otros más, obviamente. Pero entregar, certificar, firmar y sellar un certificado ginecológico forense, señores, es sumamente importante. Muy importante, porque miren lo que sucede. Podemos tener víctimas de agresión sexual donde no tenga evidencias físicas de la agresión. No obstante, cuando el psicólogo forense le da entrada al caso, el menor de edad o la adulta o la adolescente te va a hacer una serie de descripciones con el tema de lo que es una agresión sexual que no necesariamente te va a hablar
de una penetración, no te va a hablar necesariamente de su violación. Su violación es el famoso chupón que te deja en un área roja, perdón, morada en el cuerpo. No te va a mostrar lesiones de tipos de contusión, de tipo de heridas, no. Ella te va a hablar desde el área emocional. Entonces, ¿qué es una agresión? Sugerirte cosas, mostrarte videos que tú no quieras ver, masturbarse de frente de ti, hacer insinuaciones, presenciar cosas donde tú no estás de acuerdo, obligarte a tocarle los genitales a la persona que es la agresora, entre otras situaciones. Por esa razón, señores, que el delito sexual tiene un engranaje tan amplio. Entonces, retomamos, tenemos la denuncia, tenemos el certificado médico legal. Entonces, ya el fiscal tiene estos dos documentos importantísimos. Puede haber un testigo que acompaña a la víctima, puede haber algún tipo de declaración adicional, de algún tipo de información que se levante al momento de hacer la inspección en el hogar. Puede haber fotos, puede haber video de celulares. Señores, eso está muy de moda. Acuérdense que los celulares ahora mismo es una herramienta que sabiéndola utilizar es de gran utilidad. Entonces tenemos estos documentos. Entonces, ¿qué hace el psicólogo forense? Recibe esta información y le da entrada entonces mediante documentación. No es de que ven niño, yo sí te quiero. No, no, no. Magistrada, dígame, mire María Grullón, les remito a este niño. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Mediante documento escrito, adicionar a la solicitud verbal, me entrega el documento escrito donde me pide de manera tangible, clara y precisa qué tipo de evaluación necesito, por qué la necesito y en función a qué yo la estoy pidiendo. ¿Qué debe de contener este documento? El tipo penal, fecha, nombre, cargo del fiscal, por qué lo solicito, firma y sello. ¿A qué institución pertenece? Entonces yo como psicólogo, ¿qué hago? Lo doy entrada a este documento y paso, óigase bien, en ese momento, paso al menor, paso a la adulta, paso al adolescente conmigo. Entonces les decía, antes de dar entrada, antes de iniciar, yo entonces ahí tomo el consentimiento informado, notifico de lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, por qué él está allá, se le pregunta. Entonces, si es un adulto, se le pide firmar el documento, si está de acuerdo, si presenta algún tipo de pregunta, si entiende que... Entonces, primero hay que hacer este preámbulo, porque entonces estaríamos atropellando hasta los derechos del niño. Continúa, Jennifer, por favor, en la siguiente presentación. Hay micrófono abierto, Jennifer. ¿Aló? Sí, entonces continuando con el tema, es una parte sumamente importante el tema de que la privacidad de la entrevista es sumamente importante. Sin embargo, habla de que en un primer momento yo puedo permitir que el niño esté acompañado, el adolescente esté acompañado por un adulto, por el tema de la ansiedad, por el tema de generar un clima de confianza, por el tema de que es un lugar desconocido, de que estoy aquí, no conozco a estas personas, qué va a pasar conmigo. Pero lo adecuado es continuar la entrevista a solas, a solas. No es el mismo, o sea, tú estás hablando de algo que se identifica como no bueno. Estás hablando de algo que no necesariamente quien te acompaña lo va a saber, va a entenderlo, va a tener algún tipo de conducta que va a restarle, digamos, credibilidad o espontaneidad a la declaración del menor. Entonces, lo recomendable, perfecto. Usted pasa con el adulto, le hace la entrada, le hace un pequeño report estando ahí con el adulto, pero lo recomendable es pasar a hacer esta entrevista, que es la herramienta principal, a solas. Por favor, Jennifer, la siguiente presentación. Entonces, en este momento, cuando este niño o niña adolescente decide contar su secreto,
Es de gran importancia y debe ser aprovechado para obtener la mayor cantidad de información sobre los hechos. Señores, la anamnesis debe hacerse sin prisa. Me gusta hacer énfasis en esta parte porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo este menor de edad, que en ese primer momento yo lo que le estoy haciendo es una entrevista, una toma de testimonio. Una toma de testimonio, ¿qué es una toma de testimonio? Bueno, en ese primer momento usted va a centrarse en la declaración que le va a dar ese menor a usted. Podrá tener una declaración dispersa, podrá tener una declaración ansiosa, podrá tener una declaración justificante, negando los hechos, o sea, esto va a depender de la edad del niño, de su madurez cognitiva, va a depender de la gravedad del hecho, va a depender de las variables, o sea, de qué realmente, qué cosas pasaron antes de que ese niño pase donde mí como psicóloga forense. Va a depender de la recepción, la aceptación en ese transcurso, en esa espera que yo voy afuera antes de ese niño pasar a mi despacho. Va a depender del trabajo que haga el profesional cuando tengo ese niño frente de mí, cuando tengo ese adolescente frente de mí, cuando tengo ese adulto frente de mí. Entonces, cuando hacemos esto de esta manera, esta recolección de información, por eso que es tan importante este primer momento. Entonces, les decía, esta anamnesis sí se va a recabar, sí se va a hacer, es bueno explorar, pero ya de manera mucho más detallada será cuando estemos haciendo ya la valoración del daño, que vamos a empezar a hacer esa exploración de vida, esa historia de familia, ese embarazo, ese desarrollo escolar, esa relación familiar, eso que pasa. O sea, es bueno centrarnos de manera bastante específica para determinar, hacer una evaluación mucho más objetiva. La siguiente presentación, por favor, Jennifer. Entonces, es sumamente importante esta parte que estamos viendo ahora. Se recomienda cuando estamos haciendo este primer abordaje, este primer encuentro con la víctima, que no me gusta decirle víctima, porque yo entiendo como que te cosifica, como que al final tú te sientes una, aunque para el sistema legal es una víctima, para el sistema de justicia es una víctima, pero en el contexto clínico, en el contexto terapéutico, llamarle víctima, yo entiendo que te revictimiza. Es mi concepto, es la experiencia que tengo y entiendo que es algo que es válido desde mi punto de vista remarcarlo. Ahora, se le puede decir usuario, se le puede decir usuaria, menor de edad, pero bueno. Dice acá que el lenguaje, los gestos, la expresividad facial y corporal en general y de los profesionales encargados de la asistencia sea capaz de contribuir y crear y transmitir una atmósfera de tranquilidad. Señores, por favor. Muchas veces pudiéramos a través de nuestros gestos, de la postura corporal, de la forma como hacemos las preguntas, de la forma como pudiéramos gesticular de manera consciente o no, algún tipo de entonación, algún tipo de referimiento cuando el niño está haciendo algún tipo de declaración, hacer inclusive hay niños que te dicen, dije algo mal, que yo dije mal, y el niño realmente hasta se sorprende, porque muchas veces, inconscientemente o no, pudiéramos gesticular de manera asombrosa o gesticular de tal forma que el niño se sienta que hizo algo maravilloso. Entonces, ¿qué debe de ser la postura del profesional? Una postura serena, una postura de una escucha activa, que realmente esa es la forma correcta como se identifica, y de que el niño se sienta escuchado y acogido y creído. Y decírselo, tú estás aquí porque te remitieron, yo soy la psicóloga fulana de tal, yo trabajo tal tema, yo estoy aquí porque fuiste remitido, porque alguien pasó algo y
Entonces es bueno, señores, y hasta que eso no se cree, esa atmósfera de tranquilidad, no es bueno intervenir porque vamos a hacer un trabajo accidentado. Entonces, que el contacto inicial ayude a establecer las necesidades prioritarias para la víctima en ese momento. Se debe establecer estrategias de aproximación concreta, adecuada a las circunstancias personales. Señores, por favor, miren. Y esto es una crítica constructiva que quiero hacer. Yo entiendo que este tipo de delito muchas veces puede impactar. Porque somos seres humanos, o sea, tenemos un corazón, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos hermanas, o sea, somos un ente social, nosotros somos un ente biopsicosocial, nosotros somos una suma de esas tres variables. Sin embargo, cuando abordamos este tipo, quiero retomar lo que dije al principio, cuando abordamos este tipo de delito, debemos de ser lo más neutro posible. No es que usted se va a mostrar frío y distante, no he dicho eso. No es que usted se va a mostrar como que usted es una cosa, una máscara de hierro que está ahí, no. Usted va a tener un discurso tranquilo, aceptado, se va a mostrar con una actitud neutra, no de asombro, pero tampoco de frialdad. Entonces, dice acá, limitar el número de personas presentes. Esta parte, ya yo la dije al principio, si va a pasar una persona, es una persona, pero esa persona se va a retirar. Cuando yo empiece a hacer mi trabajo como profesional, se le pide de la manera más amable posible. Gracias, señora, gracias, papá, gracias, tía, quien esté, gracias, hermano, gracias por haber acompañado al niño. ¿Estás de acuerdo con que esta persona se retire, sí o no? Bueno, ok. Ahora tú y yo vamos a hablar solos, vamos a hablar un poquito más profundo de las cosas que te traen por acá. Dale la gracia a la persona que acompaña a la menor o el menor y solicitarle que salga del despacho, de la oficina. Entonces, miren, esto quiero que lo subrayemos. La policía no estará presente durante la entrevista, durante el examen de la víctima, por amor de Jesucristo. No, que yo fui que lo traje, que ese muchachito, muy bien, gracias, retírese, muchas gracias, espérenlo ahí afuera. Cuando yo termine, entonces yo se lo puedo pasar otra vez. Esta parte es bueno recalcarla. E informar a la víctima de manera sencilla y completa en un lenguaje adecuado a sus circunstancias personales y renovar dicha información cuantas veces sea necesario. El niño le va a usted a hacer muchas preguntas, el adolescente le va a hacer preguntas, el adulto le va a hacer preguntas. Si usted la puede contestar, usted la va a responder. Ahora no se va a volver un careo, no va a ser un interrogatorio, tú me preguntas, yo te pregunto, no. Habrán cosas en el aspecto legal que simplemente se le va a decir, no, el fiscal es que tiene la respuesta. A veces, muchas veces los niños te dicen, y lo van a meter preso, y a mí me van a llevar y me van a meter presa a mí, porque él me decía que me iban a meter presa. Yo no quiero que metan preso a mi mamá, yo no quiero que metan preso a mi papá, porque era mi papá que me violaba, o era mi mamá, o sea, entonces, bueno, desde ese momento, señores, empezar a desmontar lo que es la culpabilización del niño, porque recordemos que esta es la parte que más, claro, hay muchísimos aspectos, pero una de las partes que trabaja más la culpabilidad es esto, es el hecho de que por mi culpa se desbarató mi casa. Eso es parte de la idealización que muchas veces tienen esos menores. Por favor, Jennifer, la siguiente presentación. Entonces, las narraciones de violencia sexual en niño, niña, adolescente contienen referencias a lo percibido en sus sentidos durante el evento. Por lo tanto, podrán describir lo percibido en ese momento como una sensación de dolor, cosquillas, entre otros. Asimismo, pueden describir el semen, por ejemplo, como algo pegajoso, blanquito, cremita, hacer un gesto desagradable, decir acoché, guácala, eso me da asco. Por ejemplo, muchas se tapan la boca y te dicen, ay, no, acoché, y no, ay, no fue. O muchas te dicen, no, porque es lo que me decía. Yo recuerdo una niña que ella decía, no, porque él me decía que me iba a poner una crema.
Era una crema que él me ponía. ¿Y dónde él te ponía la crema? Entonces ella enseñaba sus genitales, enseñaba los glúteos y enseñaba las entrepiernas. Y decía, él me ponía la crema ahí. O sea, para su madurez cognitiva, para su lenguaje, eso era una crema, porque era eso lo que le decía el adulto a ella, que era una crema. Miren, eso es tan rico, señora, cuando se levanta en el relato, colocar eso de manera tal cual lo dice el menor, así mismo, en comillas, cursiva, subrayado. El menor refiere a sí mismo. Él me decía, por ejemplo, él me decía que era una cremita, o él me decía vamos a jugar, o él me decía que era, como decía una niña, él me decía que él y yo éramos novios, que nos vamos a casar cuando yo estuviera grande. Acuérdese, ese es el secreto, acuérdese que es una alianza que forma el agresor, el violador, porque hay que poner las cosas como son. Claro, si es violador o no lo va a determinar el sistema de justicia, pero mientras tanto se le llama el presunto agresor. Presunto, porque nosotros no hemos determinado si es culpable o no. Socialmente él carga con un estigma, pero legalmente todavía el juez no ha dicho si es culpable o no. Por favor, la siguiente presentación. Esta parte, señores, muy importante. Muy, muy, muy importante. Muy importante. Cuando estas personas pasan, este adulto, este adolescente, este niño, eso es tan importante, tener una exploración desde lo simple a lo más complejo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que esa exploración no solamente se va a limitar a lo ginecológico, no. Se va a centrar en otros aspectos. Se va a centrar en la exploración de la boca, del cuello, del tórax, de las axilas, de los brazos, de las nalgas, la espalda, es todo, todo. Incluso, señores, muchas de las niñas, adolescentes, refieren, por ejemplo, cuando ellas te hablan de que hubo algún tipo de lucha, bueno, que así es que se llaman en defensa de lucha, se le queda entre las piernas por el tema del forcejeo, la marca que se le pudiera quedar en el cuello, en los senos, en el tórax, en los laterales, porque es una evidencia de que realmente hubo algún tipo de forcejeo, de fuerza, en caso de que la víctima haya decidido mostrar algún tipo de resistencia. Ojo con esto, ojo con esto. No estoy diciendo que las víctimas, cuando no muestran resistencia, es porque están creando un evento y quieren, no. Hay víctimas, señores, que por el tema de supervivencia, por el tema del shock emocional que esto pudiera generar, tienden a asumir una conducta de no hacer nada, de simplemente mantenerse quietas. Y esto psicológicamente ustedes saben que tiene una explicación. Entonces, ¿qué exploración vamos a hacer en este caso? Fecha y hora aproximada de la agresión sexual, lugar donde se produjo, con una breve descripción, si reconoce la identidad del agresor o los agresores, con especificaciones de si se trata de un agresor familiar, de un vecino, de un conocido. Si se acuerda, por ejemplo, de lo ocurrido o perdió el conocimiento en situación similar que le impida saber lo ocurrido durante su tiempo determinado, si hubo forcejeo previo, si ha existido penetración y en caso afirmativo, ¿por qué vías? Señores, ¿por qué vías? Esta parte, por favor. Sí, hay que especificar por qué vías. Las violaciones no necesariamente, señores, se hacen de manera genital. Existen violaciones anales, existen violaciones de muchos tipos donde las víctimas literalmente terminan en un estado depresivo tan grande porque no aceptan esto, o sea, realmente se cierran a la vida. Y colocar esto y ver el tipo de laceración, el tipo de daño, el tiempo de curación es sumamente importante. Eso le da mucho peso a las evaluaciones. Si usted pone una evaluación, por ejemplo, tiempo de curación, de 5 a 15 días,
de 5 a 20 días. ¿Qué tú me estás diciendo a mí como especialista? De que no es una evaluación sencilla, o sea, es algo que va a tener un tiempo porque presenta un tipo de lesión que amerita medicación, tiempo de reposo, algún tipo de evaluación médica adicional, algún tipo de tratamiento, señores, los retrovirales, que muchas veces hay que indicárselo a las víctimas porque han sido penetradas sin preservativo o con preservativo, como quiera. También si hubo lamidas, succiones, chupones, en caso afirmativo, descripción en la zona del cuerpo donde esto hubo, sí. Sí, señor, esto hay que ponerlo. Y la víctima muchas veces te dice, me quiero bañar, o sea, me siento asqueada. ¿Por qué? Porque ese señor se me subía arriba, por ejemplo, con ese mal olor, o me escupía, o simplemente. Entonces, todo esto, señor, es importante. Entonces, y también, señores, esto es sumamente importante, saber si hubo o no eyaculación, porque la eyaculación, el esperma, ustedes saben que tiene un contenido de ADN importante. Entonces, si usted está haciendo esta exploración como médico y usted ve, pero mira, la joven hace referencia de esto, y usted cuando hace la observación a nivel genital, allá en el saco, y usted, bueno, entonces, ¿qué se hace? Se entra al hisopo, se hace una recogida de muestra, se guarda en el recipiente adecuado y diseñado para este tipo de levantamiento de evidencia y se notifica y se manda mediante cadena de custodia a ser investigado. Entonces, fíjense que no es solamente tirar fotos, no es solamente hacer un certificado médico legal, no es solamente hacer la interrogación de la persona, la entrevista, no es solamente escuchar a los testigos, es hacer un levantamiento de evidencia que me va a validar a mí que ese acto sexual, ese delito sexual, esa denuncia tiene evidencias que van a respaldar el resultado final. Por favor, Jennifer, la siguiente presentación. Entonces continuamos, por ejemplo, lo que les decía, en caso de que haya eyaculación, si ha sido fuera de orificios, si ha sido por ejemplo, si fue la ropa, si fue en los panties, por ejemplo, muchas de las víctimas lo que hacen es que cogen la ropa interior, la ropa, el vestido, donde haya sido que la eyaculación, la echan en bolsas y se lleva entonces a hacer un levantamiento de un estudio para hacer una recogida de muestra. Eso es sumamente importante, muy importante. Si usó preservativo, también se pregunta. Si se ha limpiado, lavado posteriormente, parcial o totalmente, eso es muy importante. Muchas veces las víctimas te dicen, ya yo me bañé, o mire, yo no me he bañado, o mire, eso fue anoche, yo no aguanté, yo llegué a mi casa y me eché agua como una loca. Ahora, ¿qué dicen los médicos? Que cuando ha pasado un tiempo y usted no ha puesto denuncia, sabe que esa evidencia se va a desintegrar, o sea, no va a estar existente. Pero si usted va con tiempo a poner la denuncia donde todavía en el saco se encuentra parte del resto biológico, que en este caso es el esperma, es el semen, entonces pudiera tener una recogida de muestra de manera exitosa. Entonces también tipo de violencia, en su caso utilizando las armas como instrumentos intimidatorios o empleo de medios de sujeción mecánica. Por ejemplo, esto es cuando te están agarrando el cuello, que te obligan, por ejemplo, que te están ahorcando. Incluso las víctimas muchas veces te dicen, yo tengo un dolor de garganta, de vocear, o el dolor aquí en la tráquea que no me deja respirar, yo tengo un dolor y realmente son las secuelas, es un dolor realmente que ellos lo identifican como bien molestoso. Por ejemplo, también el estado de las vestimentas, por ejemplo, si hubo empleo de tóxico, lo que les decía en un principio, si recuerda que recibe un traumatismo craneal, eso es cuando por ejemplo, muchas de las damas o de los caballeros cuando se pelean con los agresores, muchas de ellas llegan con lesiones. Es importante también este tipo de daño, este tipo de lesión física, es bueno también tirarle la foto y documentarlas y anexarlas en el expediente.
si ha sido víctima o ha denunciado otras agresiones de este tipo. Eso también hay que preguntarlo. Si es la primera vez, si usted ha estado envuelto en otro tipo de caso y así. O sea, todo esto es importante. Recordemos, señores, que estamos haciendo un levantamiento de información. Siguiente presentación, por favor. Entonces es muy importante, las víctimas de delito sexual no presentan lesiones físicas alguna, de manera que la ausencia de este tipo de lesiones nunca debería inducir a la duda. Claro que no. Lo que les decía en un principio, no tiene lesiones físicas, bueno, porque las lesiones que ella presenta están configuradas en el estado, en la psicología de la joven, en los trastornos que presenta, en la valoración del daño que se le hará, en su interacción con el medio. Ahí es que usted va a develar realmente los daños que presenta esta víctima. La siguiente presentación, por favor. Entonces, como les decía, de todo este levantamiento de información se va a emanar el certificado médico legal, que es el certificado ginecológico forense. Y esto es el resultado de toda esta exploración, de todo este levantamiento de información. Esto está estandarizado, o sea, esto no es nada, esto no se hace de manera voluntaria, no es algo que se hace, qué lindo se me queda a mí, déjame ponerle yo, no, esto está estandarizado. Esto tiene un protocolo, esto tiene un procedimiento para darlo, para ser admitido como bueno y válido, como evidencia, como parte de los documentos presentados ante el tribunal. La siguiente presentación, por favor, Jennifer. Entonces, aquí sí, miren, ya tenemos esta víctima con la evaluación médica, tenemos esta víctima con la denuncia, tenemos a este equipo que se ha movilizado, tenemos a este agresor que fue apresado, tenemos esta comunidad que está pidiendo justicia y tenemos esta niña, esta adolescente, esta adulta, que está ahí en la puerta de nuestra oficina solicitando ser evaluada. Porque se va a presentar la medida de coerción. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Solicita mediante escrito una de estas evaluaciones. Entonces, miren lo esquematizado que está. Tenemos a un primer momento la obtención del testimonio de los hechos ocurridos, que era lo que les decía en un principio. Tenemos la valoración del daño psicológico, que es la segunda vez que yo voy a ver a esa víctima, a ese usuario, es la segunda vez. Tenemos la valoración de la credibilidad, que sería otra prueba que estaría solicitando el fiscal en caso de que así sea necesario. Tenemos la obtención del perfil psicológico y rasgo de personalidad del victimario o víctima, del victimario o victimarios. O sea, es bueno ponerlo en singular o plural. Muchas veces a los fiscales les interesa saber, o al tribunal le interesa saber este perfil de este presunto agresor. Entonces, también coordinar con los demás profesionales que conforman el equipo psicosocial. Entonces, ¿por qué se pone de esta manera? ¿Por qué? Porque puede haber un trabajador social que se tenga que movilizar a la comunidad a los fines de hacer un levantamiento mucho más directo con la población que circunda el hogar de esta niña, de esta adolescente, se hacen entrevistas a los vecinos, a los padres, o sea, se hace una movilización a nivel social, se hace un informe y esto es sumamente valioso, hacer este tipo de intervención. Es sumamente importante hacer este engranaje de trabajos. La siguiente presentación es Jennifer. Entonces, excelente. Miren, como se habrán dado cuenta, hacer esto de manera, digamos, escalada, de tal forma donde no se vea accidentado los procesos, sería, digamos, es el objetivo, cumplir con estos procedimientos tal como yo se los estoy diciendo ahora. Sin embargo, es responsabilidad del profesional de la conducta, del profesional que acoge este tipo de situaciones,
yo digo que yo lo veo esto, señores, y no quiero ser muy dramática, pero yo veo esto como algo hasta ético. Es algo hasta, es un compromiso que va de la mano con ese criterio que nosotros adquirimos, esa responsabilidad que nos marca cuando hacemos esta graduación o cuando simplemente decidimos asumir este trabajo de manera digna. Y por eso es que hacer entrevistas a este tipo de población no es tan sencillo como decir, siéntate ahí, dime por qué no. Esto requiere unos procedimientos, esto requiere unos reports que tienen que ser respetados. Señores, si el niño no quiere hablar, no lo vamos a obligar. Si el adolescente no quiere hablar, no lo vamos a obligar. Si la adulta o el adulto no quiere hablar, no lo vamos a obligar. Es imperioso respetar esto. Muchas veces se acusa de que usted tiene que, como psicólogo, usted tiene que motivar que el niño hable. Bueno, yo como psicóloga lo puedo hacer, pero si el niño no quiere hablar, yo tampoco lo puedo violentar. Yo creo que esta parte queda subrayada con lo que estoy diciendo. Entonces, entre los tipos de entrevistas, habla acá de la entrevista debe enfocarse a que la víctima haga una recuperación narrativa del suceso. Óigase bien, una recuperación narrativa del suceso, siendo una tarea de recuerdo libre, evitando distorsiones. El recuerdo libre da lugar a ciertas distorsiones, o sea, tiende a ser un poquito más reducida. Sin embargo, señores, esa es la herramienta de más valor que pudiéramos nosotros tener. Una buena entrevista no sustituye nada, o sea, es una herramienta de mucho valor. Por ejemplo, habla aquí de que un relato libre sería más dar respuesta a preguntas como, por ejemplo, para darle ellos te empieza a decir, se le puede decir, por ejemplo, lo que recuerdes desde el principio hasta el final, por ejemplo, puede ser, o cuéntame por qué tú estás aquí, ¿sabes por qué estás aquí? ¿Me lo puedes contar? Puede ser también una entrada, pero claro, esto tiene un preámbulo antes de pasar a hacer este tipo de preguntas. La siguiente presentación, por favor, Jennifer. Entonces, luego que estamos en esto, otra posibilidad es que la entrevista se enfoque a la víctima, haga una recuperación interrogativa de recuerdo. En este caso, el profesional realiza una entrevista más dirigida con preguntas más concretas, aunque no cerradas, a partir de indicios. De esta manera, la víctima recupera más detalles, pero con más distorsiones, pudiendo reconstruir adecuadamente el suceso. Un ejemplo de una pregunta con este tipo de recuperación, por ejemplo, ¿qué personas estaban en la casa en ese momento? Bueno, yo le voy a decir algo. Para yo hacer una pregunta así, yo tengo que tener un antecedente. Primero, si era una casa. Primero, se vean más personas. Primero, o sea, hay muchas variables para yo, porque realmente si usted lee el contexto de esta pregunta, no es una pregunta cerrada. Claro que sí que es una pregunta muy cerrada. La siguiente presentación, por favor. Entonces, ok. Por tanto, aunque la calidad del testimonio en cuanto a la cantidad de detalles puede ser menor al realizar una entrevista de recuperación narrativa, es decir, el relato libre será la información o aportada será la más fiable en el relato libre. No obstante, una vez recogido el relato libre, se puede realizar cuestiones de tipo de entrevista donde la víctima realiza una recuperación interrogativa con el fin de aclarar aspectos del testimonio. Sí, usted deja que el niño hable, que haga su relato, que haga todo y haga todo el detalle del vaciado de todo lo que le tenga que decir. Entonces, con puntos específicos,
usted le hace las preguntas de algunas cosas que no pudieran quedar claras. Esa recuperación interrogativa va muy de la mano con detalles, con hacerle un feedback, con llevar al niño hacia atrás, por colocarlo otra vez en ese momento. Jennifer, por favor, dale a la próxima imagen. Ajá, a la siguiente. Ok. Entonces, miren, se recomienda que una vez realizado el relato libre se haga una reinstauración cognitiva, ayudando a secuenciar los hechos. Esto sí es importante, señor. Yo creo que esa palabrita nos quede a nosotros. Miren, incluso yo creo que eso sería una excelente tarea para el grupo completo. Una reinstauración cognitiva. Entonces, ayudando a secuenciar los hechos. Se hace, óigase bien, se hace volviendo al inicio, retomando algunos aspectos que hubiera explicado previamente con el fin de aumentar la cantidad de detalles. Me explico, el niño le está hablando a usted, por ejemplo, de que, no sé, por ejemplo, yo iba a la casa y él me entraba a la cocina y él me daba 10 pesos para que yo me dejara poner la mano, por ejemplo. Entonces, usted lleva al niño otra vez a ese momento y usted lo coloca en otra posición. ¿Qué era lo que tú hacías? ¿Me puedes contar más? Ok. ¿Cómo era aquel lugar? ¿Qué hacía él? ¿Me puede dar este detalle? Si yo te pusiera en este otro ángulo de la casa, ¿qué tú hubieses visto? ¿Cómo está? O sea, les reitero, va a depender de los detalles que le dé el niño, de las posiciones que le dé el niño, de cómo está el niño con usted en ese momento de relato, o sea, cómo está ese sentido de colaboración del niño. La siguiente, por favor, Jennifer. La siguiente, Jennifer. Ok. Entonces, esta parte miren qué curioso. Le podemos preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, quién, nunca por qué. Exacto, o sea, alguien que está diciendo algo exacto, es una forma que dice decir que cuéntame más, pero cuando decimos esto, reitero, lo podemos hacer. Pero va a depender mucho de la madurez del niño, del estado emocional del niño, de la cognición del niño. Hay niños que son muy colaboradores, muy habladores, que tienen un lenguaje muy maduro. Hay otros niños que realmente sí, hay que motivarlos a que ese relato se mantenga activo y lleno de detalles. Es excelente, una herramienta excelente. Yo recuerdo un caso hace un tiempo en Bani, donde era una niña que su edad biológica no correspondía a su edad psicológica. La niña era sumamente madura a nivel cognitivo y tenía un lenguaje muy maduro. El que el psicólogo me decía sí, pero la niña se expresa que para nada, o sea, no parece la edad biológica. Entonces son elementos. Entonces, como les decía, se puede preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, pero nunca por qué, ya que esta pregunta fomenta la victimización secundaria. Y yo no me atrevería a decir secundaria. Creo que eh, estos famosos realmente lo vamos a borrar y solamente haciendo un trabajo bien realizado que podamos evocar estos recuerdos. Por ejemplo, en el caso de que se precise de preguntar más, o sea, más preguntas cerradas, estas pueden realizarse, pero sin ofrecerle a la víctima alternativa de respuesta. Ya
llevar este tipo de preguntas cerradas, digamos que es ya como el extremo final de la entrevista, es cuando ya tú tienes una recopilación rica de detalles, es cuando tú tienes muchos elementos ya contestados, es cuando tú entiendes que ese clima y ese momento de esa entrevista te permite a ti llegar a preguntas mucho más específicas. Por ejemplo, los fiscales son muy directos cuando te preguntan, yo quiero que me diga si conoce a fulano de tal y te pasan el nombre. Yo creo que la niña o la adolescente, si conoce a esta persona, si conoce este nombre, que te diga por favor, o contrario, que te digan un nombre, si conoces esa casa. O sea, entonces ya al final es bueno preguntarle, o sea, claro, muchas veces los niños, los adolescentes, los adultos te dicen el nombre, no, mire, esa persona es fulano de tal, o es fulana, o es perenceja. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de casos de incesto, por ejemplo, donde hay un familiar involucrado, esto genera, o sea, no es tan fácil como decirlo, aunque hay niños, hay adolescentes que sí te lo pueden decir sin ningún tipo de culpa, pero esto realmente es una situación muy apremiante. La siguiente presentación, por favor, Jennifer. Entonces, es fundamental no insistir en que la víctima relate cosas o aspectos que no desea. Señores, los decía en un principio. Si el niño no le quiere hablar, si el niño no quiere, no lo vamos a obligar. Yo entiendo que el fiscal necesita respuesta, yo entiendo que el fiscal necesita ir a su fiscal a la tribunal con un expediente que te permita a ti tener un caso para poder solicitar coerción, pero si el niño no quiere hablar, usted puede trabajar perfectamente con un certificado médico legal. Usted puede trabajar. Perdón, licenciada María, silenciado el micrófono. No hay problema, ya abrí el mío ya, sí, gracias. Entonces, él les decía que es fundamental respetar eso. Eso tiene que hacer un relato. Usted va a contaminar el relato, el niño va a decir lo que usted quiere escuchar, el niño va a hablar por salir de la situación y el caso va a estar totalmente viciado de principio a fin, porque el niño va a decir, bueno, yo no quiero hablar, pero ya que ella insiste tanto, déjame yo salir de ella. Y te va a decir todo lo que usted le pregunte, le va a decir que sí o le va a decir que no. Va a depender de la voluntad y de la aptitud que tenga el niño. Entonces dice, si a pesar del esfuerzo la víctima demuestra no estar en capacidad para relatar su vivencia, es inadecuado continuar la entrevista. Señores, miren, hay víctimas que su estado emocional, sus llantos, su estado de agitación, su estado de ansiedad, su cuadro orgánico, su afectación a nivel de algún tipo de lesión, algún tipo de algún tipo de evidencia física que le permita tener un relato. Señora, vamos a respetar eso. Vamos a respetar eso. Hay víctimas, por ejemplo, que ellas quieren hablar, o si te lo dicen, pero hay un tema con el dolor, con la incomodidad, con algún tipo de, no sé, de golpe, algo que le impida, señores, y eso hay que respetarlo, hay que notificarlo a los fiscales. Porque volvemos al tema del respeto, al derecho que tiene la víctima, a tantas cosas que pudiéramos violentar de manera inconsciente o no. Hay víctimas, señores, que están en shock, que simplemente no pueden articular en ese momento por el nivel de afectación como, bueno, señores, miren, es tan fuerte que muchas veces el delito sexual, muchas veces no está demostrado que el delito sexual se vincula tanto con el trastorno de estrés postraumático, porque es algo, incluso se vincula a daños tan graves, por ejemplo, como los daños de posguerra. Por hablar un caso, cuando las Torres Gemelas se cayeron, el trastorno de estrés postraumático se convirtió en la epidemia de todo Estados Unidos y del mundo, porque imagínese usted, aquí mucha gente murieron muchos familiares.
Y el trastorno estrés postraumático, por el impacto emocional, por el shock emocional, por es realmente, es increíble, o sea, este trastorno se vincula de manera muy neurálgica a este tipo de daño. Por favor, la siguiente presentación, Jennifer. Termina. Sí, ¿no, verdad? Excelente. Entonces, Hemos concluido. Gracias. Bueno, lo hicimos con tiempo, Jennifer. Yo creo que sí. ¿Qué te parece? Lo hicimos bien. Excelente, excelente, excelente. Entonces, quiero concluir con lo siguiente. Miren, manejar este tipo de delitos con un enfoque forense, con un enfoque que permitirá hacer un levantamiento de evidencias objetivas, guiadas a dar respuesta al sistema general de justicia, guiadas a nosotros como profesionales a dar respuesta de manera adecuada, oportuna, a una población que está solicitando un servicio. Señores, esto no se puede cualquierizar. Esto no es, o sea, y quiero que respetemos esos tiempos y entendamos que sí, que hay mucho por hacer. Entonces, Jennifer, yo te quiero agradecer la invitación. De verdad que sí. María, yo he estado aquí, que por favor que me salí, tenemos 100 participantes en la sala, yo de verdad que estoy sumamente agradecida por todo el apoyo que nos han brindado. Estoy muy feliz de la licenciada María, que nos ha acompañado en el día de hoy. Pienso que ha sido un tiempo sumamente enriquecedor. Así que vamos al tiempo de las preguntas. Y voy a estar compartiendo. Jennifer, dame 5 segunditos que voy a sacar a mi perro. Está bien, está bien. Sí. Muy bien, en lo que la licenciada María regresa con nosotros, yo, por favor, si pueden ir escribiéndonos sus preguntas para darles respuesta. Pueden ir levantando sus manitos y yo le estaré dando la participación en breve, ¿sí? Los que desean participar, levanten su mano, y los demás que deseen escribirlo por este lado, por el espacio del chat, pues entonces lo escriben para ir leyendo sus preguntas. Muy bien. Excelente. Tenemos a la licenciada María nuevamente con nosotros. Le comentaba al grupo que vamos a estar respondiendo sus preguntas. Bien, tenemos 20 minutos para las preguntas. Bien, entonces vamos a ser puntuales cuando quieran en su participación para que podamos agotar la mayor cantidad posible. Bien, por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo se lleva a cabo el consentimiento informado en los casos de menores que no desean que sus padres, madres o tutores conozcan sobre el daño? Bueno, mira, el consentimiento muchas veces, el adolescente, porque es menor de edad, no lo va a firmar. O sea, él no lo va a firmar. ¿Quién lo va a firmar? El tutor es responsable, sea el fiscal, sea la persona que la acompañe, sea el personal de CONANI, por ejemplo, si está con ella, sea un personal de NNA que la acompañe, pero siempre se solicita firmar el documento del consentimiento informado. Lamentablemente, si el adolescente no quiere que el adulto se entere, es algo, porque es un delito, o sea, ya pasa de acción pública. O sea, no es que el adolescente quiera o no, es que pasa acción pública porque ya hay un tipo de daño emocional y físico, social, donde se va a ver menoscabado su bienestar emocional y o sea, hay un deterioro general. Entonces, esta parte hay que hacerle hincapié a ello. Muchas veces el miedo. Yo recuerdo que había una niña, una adolescente, que ella tiene un discurso totalmente distorsionado, trabajado por temor a la mamá. Al final yo me daba cuenta y ella miraba mucho hacia la puerta, o sea, ¿qué es lo que te pasa? Y yo miraba que ella hablaba conmigo y luego miraba hacia la puerta. Y era que ella le tenía terror a la madre, terror. Al final ella se para del asiento, se acerca a mí, bastante cerca a mi oído y me dice,
Yo le tengo mucho miedo a mi mamá. Mi mamá me da mucha pela. Dígame usted, ella está hablando de un evento bastante traumático y la madre está sentada a 10 pasos de distancia de ella. Imagínese usted, o sea, yo tuve realmente que remarcarla a ella con este aspecto y crear conciencia que era parte de, que lamentablemente había un delito y había que investigarlo. Excelente. Sí. Gracias, licenciada María. Tenemos la participación de Ana María. Ana María, adelante con su pregunta. Hola, hola, hola María. Ah, pero María, miren, no, pero yo no puedo. Esa es mi amiga. Ana, Santo Domingo Este. Cuéntame, mi amor, pero qué lindo escucharte. Ay, Y de verla a usted de este lado. qué bella. Mi querida, mi participación es para una opinión referente a lo que Ujú. usted decía sobre el trastorno de estrés postraumático. Recientemente, en este año, bueno, creo que fue en enero, me tocó una jovencita que nos llegó a la fiscalía porque ella intentó suicidarse en el centro educativo. Y cuando cuando la llevan a la fiscalía, cuando me toca hacerle el peritaje, resulta que la jovencita estaba siendo abusada por un pastor que era muy cercano, además de que era pastor, era cercano a la familia y vivía en el entorno familiar, y eso hacía que el abuso sexual se hiciera constante. No, Cuando ella, imagínate. cuando ella no aguantó más, por así decirlo, lo que hizo fue que en el centro educativo intentó suicidarse. Ella me decía, la mente solamente me decía, tírate, tírate, tírate. Es decir, el nivel de daño y afectación que ella tenía era Ujú. tan alto que ella entendía que esa era su mejor solución. Mira, Ana María, ay, Dios mío, mi amiga querida, Dios mío. Señores, la vida, esto es un callejoncito, nosotros vivimos, ¿eh? Mira, realmente el trastorno de estrés postraumático, así como también el suicidio ya como herramienta de escape, tanto en pensamiento como en planeación, como en ejecución, son una de las variables que hay que tener mucho más cuidado. Incluso se vincula el delito sexual, es como la patología, es digamos el detonante para desarrollar otras patologías, trastornos alimenticios, encopresis, eneuresis, tenemos, como decíamos, el trastorno de estrés postraumático, tenemos problemas de disciplina, control de ira, y por qué no, señores, esa es la base para empezar empezar a desarrollar conductas antisociales. Los estudios así lo justifican. Se hizo un estudio hace un tiempo y personas que están cumpliendo condena porque por ejemplo, fueron personas que se dedicaron a violar, a robar y a hacer una serie de actos antisociales. Y ellos en el levantamiento de información, la gran mayoría de ellos dijo que sí, que había sido víctima de delitos sexuales en su adolescencia, en su niñez. Entonces, mire lo delicado que es esto, ¿eh? Es algo sumamente delicado, muy delicado. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada bueno, la teníamos levantada, de Nicauri. Nicauri, ¿estás con nosotros? Nicauri, ¿estás con nosotros? Parece que Nicauri no está con nosotros, pero tenemos una preguntita. ¿Qué se recomienda cuando se identifica un abuso sexual en un menor y la familia no quiere demandar? Bueno, eso está fácil porque si la familia no quiere denunciar, eso pasa a acción pública. Miren, señores, el Código Procesal Penal es una cosa tan linda. Y usted sabe que a los padres, al tutor, al responsable de ese adolescente, de ese menor de edad, que se niegue a colaborar, que sea negligente, que accidente los procesos, que hace bien, accidente los procesos, puede ser sometido a la acción de la justicia. Pues sepa lo que sí. Si usted como responsable de ese adulto, de ese adolescente, de ese niño, usted accidenta el proceso por negación,
porque no quiere, porque no le conviene, porque decidió, porque INAL denuncia sin tomarle nombre. Y el fiscal se puede movilizar esa casa y hacer un allanamiento porque va a tener el documento que le va a permitir hacer esto. Entonces, realmente el hecho de que se niegue, bueno, se puede negar, pero está el bien del niño por encima de todo. Sí. Así mismo, y somos cada uno nosotros responsables también de denunciar cualquier tipo de delito Claro. o maltrato. Así mismo. Así es. Tenemos otra preguntita, están muy activos con las preguntas, y dice, me gustaría saber si en un caso si en caso de entrevistar a un niño y él no quiere hablar, ¿se puede utilizar el recurso del dibujo para la extracción de la información? No, en ese momento no, porque por ejemplo, en el contexto forense, lo que se trabaja en ese primer momento es con una declaración, es una entrevista. Ahora, en ese segundo momento, cuando ya estamos haciendo, insisto, en el contexto forense, estamos haciendo ya una valoración de daños psicológicos, si pudiéramos, como elemento lúdico, pudiéramos utilizar el dibujo como una herramienta terapéutica, para hacer ya un levantamiento de información, por ejemplo, poder hacer algún tipo de escuela, de trastorno, pudiera ser, pero señores, ojo con esto, ojo con esto. No todos los profesionales estamos capacitados. Esto amerita o sea, hay muchas variables que hay que tomar en cuenta y mucho más cuando lo estamos encajando. Claro, señores, la presión del lápiz te dice cosas, la forma como están colocadas las manos te dice cosas del delito sexual, la forma como está la boca dibujada te habla cosas del delito sexual, la forma como el niño te dibuja el pelo, cómo pone los ojos, cómo te dibuja el tronco te dice algo, te vende el delito sexual. La forma como el niño diagrama la parte superior del cuerpo, cómo diagrama el cuello, te habla de delito sexual. La forma como el niño hace énfasis en el sombreado de algunas partes del cuerpo, te habla de delito sexual, dependiendo de la forma como lo haga. La forma como el niño empieza a dibujar, en qué área de la hoja te empieza a dibujar, o sea, todo esto, o sea, hago hincapié con esto porque cuando te haces evaluación, por ejemplo, a través del dibujo, hacer algún tipo de evaluación, o sea, desde que el niño entra al consultorio, tú empiezas a mirar cómo agarra el lápiz, si duró mucho para empezar a pintar, o sea, si te preguntó muchas veces, o sea, todo esto. Por eso es que la prueba del dibujo, a mí me gusta mucho la del árbol, me gusta mucho, me ha dado muy buenos resultados, me ha dado muy buenos resultados. Entonces, entiendo que son herramientas válidas, pero lamentablemente en el contexto forense, en ese primer momento, usted tiene que auxiliarse de la toma de testimonio, lamentablemente. Digo, lamentablemente no, según el protocolo, es así, sí. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Tenemos otra preguntita y dice, ¿se puede dar el caso en donde hay una familia que la madre sabe del abuso? ¿Qué se haría en ese caso? Nada, si la madre sabe del abuso y no se ha puesto denuncia, el niño o adolescente puede dirigirse, llamar, puede dirigirse e interponer, o sea, son escuchados. O sea, es que, miren, hay muchos recursos para denunciar este tipo de situaciones. O sea, insisto, usted ni siquiera se tiene que mover de su casa. No se tiene que mover de su casa. Es más, y si la mamá lo sabe, vuelvo a lo que dije en un principio. Si se demuestra que la mamá ha justificado, ha tapado, ha colaborado, ha hasta cierto punto obviado de manera irresponsable la custodia, el cuidado de ese adolescente, a ella también la van. O sea, yo conozco casos, señores, que a los papás lo han trancado. Yo conozco casos. No es tan sencillo como decir yo no, espérese, doña, venga acá,
¿Qué es lo que está pasando con? Sí, señor. Hay otra. Sí, tenemos otra preguntita. Y la pregunta, espero que me imagino que sus respuestas han sido respondidas, porque la licenciada María pues nos ha realmente llevado a poder contextualizar todas sus preguntas. Pero tenemos una pregunta muy interesante que dice, ¿la entrevista forense en cámara GESEL se usa en fiscalía aún ya haya sido evaluado por un psicólogo en consulta? Mira, incluso los fiscales, miren qué es lo que pasa con la entrevista en la Cámara de GESEL. Sí se hace, claro que sí. Incluso me voy más lejos. Esa entrevista que se hace en la Cámara de GESEL es grabada en circuito cerrado. Es grabada y presentada como elemento de prueba en la entrevista, en el tribunal, a puerta cerrada, donde se sacan a todas las personas y solamente quedan dentro del tribunal las personas que están involucradas en el caso directamente. Entonces, se está utilizando, lo único que me informan que hay mucha demanda. Entonces, cuando el fiscal llama, el turno, ya tú sabes, eso es que muchas veces me lo pusieron para un mes, me lo pusieron para un mes y medio, porque realmente hay mucha demanda. Sin embargo, les cuento que cuando esto sucede, el fiscal hace lo siguiente, tiene la primera entrevista que le hace con la fiscal, la psicóloga forense, y tiene entonces en caso de que se realice, tiene la grabación de la entrevista que se hace en la Cámara de GESEL y ambas en el tribunal. Es así. Excelente. Pues vamos a ver si tenemos algunas manos levantadas. No, tenemos la mano levantada de Belkis Paniagua. Belkis, adelante. Sí, buenas. Jennifer, ¿cómo está? Una preguntita es, yo sé que en caso de que una persona sepa de un abuso, ¿verdad? No tiene que ver con la persona, con la víctima. Sé que uno puede hacer una denuncia, independientemente de que sea o no sea familia. Ahora bien, me preguntan, ¿cómo se debe hacer? Yo sé que hay un número donde uno llama y se hace la denuncia confidencial, pero una persona de afuera me dice, ajá, pero si yo no tengo el número y quiero hacer la denuncia, ¿cómo lo hago sin yo exponerme, sin que mi vecino o X persona a la que yo voy a denunciar se dé cuenta? Porque yo tengo las pruebas y sé que realmente está pasando un abuso. ¿Cómo yo hago para denunciar sin yo exponerme? Mira, Belkis, cónchale, yo el número lo tenía anotado, a mí se me un error, voy a ver si se lo doy a Jennifer para que se los pase luego a ustedes, pero miren, cuando se llama la línea vida, Sí, por ejemplo. yo se lo puedo decir, es 200-1202, 809-200-1202, se lo voy a poner aquí en el chat. Sí, usted puede llamar y no se compromete ni su nombre, no se compromete nada. Ahora, que ellos le van a pedir el evento, qué es lo que está pasando, se hace un levantamiento de la ubicación, de dónde están qué es lo que está pasando realmente. Miren, yo recuerdo un caso que fue así, que fueron los vecinos, un vecino denunció esa situación. Y yo recuerdo que parte de las evidencias que se presentó fue un video que se hizo con el celular del vecino. Claro, eso se presentó luego como evidencia, pero fue así una llamada anónima que se realizó y era así, un papá con sus dos hijas que tenía relaciones. Entonces los vecinos escuchaban ciertas cosas dentro de la casa y eso concitó, como dicen por ahí, este vecino, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay algo raro. Entonces, él se quedó con esa incógnita hasta que logró hacer un video y llamó a Línea Vida. A ese que dio Jennifer. Excelente. Tenemos la participación de Carlos. Adelante, Carlos Martes. Muchas gracias. Yo quiero preguntar,
hay situaciones en que la institución del CONANI le quita los hijos a una familia, en ese caso. Ahora bien, cuando CONANI toma esa decisión de quitarle los hijos a una familia, ¿cuáles son los elementos que se pueden tomar en cuenta por esa institución para quitarse? Mira, creo, o sea, no soy abogada, pero tengo entendido que las variables que pudieran justificar este tipo de acción legal están donde se vea, donde existan riesgos de la salud integral del niño, o sea, tanto su bienestar emocional, su bienestar físico, su estabilidad, o sea, se hace un engranaje de todo, donde se va vulnerabilizado los derechos del niño en todo su aspecto. O sea, incluso para hacer este tipo de cosas, lo que generalmente se va al lugar de los hechos, se validan algunas informaciones, se hacen entrevistas, se hacen evaluaciones, se hace un levantamiento, incluso se entrevista al mismo menor de edad, si se requiere. Y sí, bueno, señoras, hay un caso reciente donde se entendía que estas niñas eran totalmente maltratadas. Bueno, por aquí hay unas famosas pelas que se estaban dando hace un tiempo, donde la gente se dedicaba a firmar y subir esto a las redes sociales y denunciar de manera responsable de que esos niños eran víctimas de violencia física, violencia psicológica. Entonces, en situaciones como esa, donde se entienda que existe este tipo de daño, se valida mediante otro tipo de instrumento y entonces se procede a retirar el niño de ese hogar. Entonces, ¿qué se hace? Se valida mediante investigación, mediante entrevista, mediante un trabajador social, mediante otros instrumentos, que miembro de la familia esté en condiciones óptimas o adecuadas para poder recibir a este menor de edad. Es algo bastante doloroso porque muchas veces los familiares entienden de que esto no se hizo de la manera más correcta, entonces se abre lo que ellos llaman otro caso legal donde se empieza a pelear otra vez de que les retornen a sus muchachos para atrás. Lamentablemente las estadísticas hablan de que la gran mayoría de los casos, cuando estas cosas pasan, señores, porque hay violencia física y violencia psicológica severa, severa. Son niños que son explotados, son niños que son integrados al trabajo laboral, son niños que ven, o sea, no están haciendo un rol de niños, sino que tú ves que al final son niñas que tienen que cuidar a otros niños, son niñas que se ven en riesgo de ser víctimas de algún delito sexual, son niñas que se ven totalmente vulnerabilizadas, son niñas incluso que se ven expuestas a situaciones de riesgo, llámese deambular por las calles en horas inadecuadas, donde se ve un deterioro progresivo de lo que es su salud física y emocional. Entonces, todo esto, o sea, no es tan fácil, pero esto se hace un levantamiento de datos y se incorpora como evidencia para justificar. Es así. Excelente. Bueno, tenemos una última preguntita. Dice, ¿hay casos de adolescentes que son manipulados por los padres para acusar a un posible inocente? Sí, es verdad, es cierto. Incluso yo me voy más lejos. Yo me voy más lejos. Cuando puede pasar, pero lo que se puede ver mira que lo que pasa, Jennifer, esto generalmente cuando se da un trasfondo de violencia física, de violencia psicológica o de violencia sexual, busca. Yo recuerdo que ella era muy enfática en darme algunos detalles muy descriptivos de escenas sexuales, demasiado hasta masoquista. Era unas cosas que yo decía, Dios mío, pero realmente qué imaginación, ¿no? Y
yo recuerdo que duré bastante rato con ella. Ella me hacía unas descripciones de que el papá iba y le compraba ropa interior, que ella tenía que modelársela, que luego que se la modelaba, ella tenía que, o sea, era una cosa, oh, Dios. Recuerdo que ella decía al final, sí, porque yo quiero que lo metan preso, yo quiero que lo metan preso, yo necesito que lo metan preso porque él es malo, él aquel. Y yo recuerdo que luego yo le dije lo siguiente a ella, digo yo, bueno, a tu papá le van a cantar, claro, yo le exageré un poquito, lo admito, no lo voy a negar. Yo le dije, a tu papá lo van a meter 30 años en la cárcel. Yo recuerdo como ahora que esa niña me puso los ojos que se le iban a salir de la cara, me dijo 30 años. Sí, son 30 años que le cantan a estas personas cuando hacen ese tipo de cosas. Y más en tu caso, que era tu papá. Y según lo que tú me dices, tu papá tenía haciéndote eso más de 5 años, haciéndote lo mismo todos los días, todos los días, todos los días. Yo recuerdo que ella inmediatamente cambió, reflexionó y me dijo como que no encontraba cómo empezar otra vez el relato y evidentemente ella ahí retoma y me habla que era que el papá no le quería aceptar un novio. Y el papá le dio una pela grandísima en la calle, que le tiró agua fría, que le hizo de todo, y luego al final ella le dijo, no te apures, que yo te voy a hacer una para que tú me dejes tranquila. Entonces la idea más fantasiosa que ella tuvo fue de crearle esta situación al papá. En este caso en particular, recuerdo la adolescente que estaba bastante avergonzada. Ella vivía con su papá porque los padres estaban separados y la mamá realmente se mostraba desesperada porque decía que la niña estaba tomando conductas muy enfrentativas con la autoridad, tanto con ella como la madre que vivía en una casa y el papá en otra casa. Entonces la niña se mantenía en una casa y otra, era como que nadie la quería tener. Realmente, cuando vemos este tipo de variables donde existe un cambio constante de relato, hay que irse un ching más, o sea, investigar un poquito más, Los invito a no conformarse con este simple relato de que quiero acusar. Simplemente vamos a ver y decir solo los fiscales, porque muchas veces se hace un daño colateral que tiene mucho más secuela. Excelente. Bueno, tenemos una última participación de Nancy Quesada. Adelante, Nancy. No la escucho, no la escucho. Nancy, ¿estás con nosotros? Sí, amada, sí, perdón. Okay. Una pregunta a la doctora. Cuando una persona o una víctima hace una catarsis en medio de la entrevista, ¿lo correcto es detenerla o esperar un tiempo a que se reponga? Mira, generalmente cuando tenemos situaciones donde la víctima es como un desahogo, yo lo veo así. Inclusive yo recuerdo que hay víctimas que no pueden hablar, o sea, realmente el llanto no les permite hablar. Se le puede preguntar, y es parte de su derecho, usted se siente bien, dale su tiempo, estabilizar la respiración, estabilizar mediante algún tipo de ejercicio de estabilización, de respetar ese momento de llanto, respetar ese momento de evocar un recuerdo que realmente no es agradable, o sea, respetarlo. Y como bien dije en un principio, si ella le dice, vamos, no me siento bien, o vamos a continuar en otro momento, o vamos a dejarlo un poquito, o sea, vamos a respetar ese momento. Ahora, si ella le dice a usted, no, podemos continuar, ya yo me calmé. Entonces es bueno rectificar esta parte. ¿Usted está segura? ¿Se siente bien? Lo podemos, o sea, darle a ella la posibilidad de que esto se puede retomar en otro momento. Es bueno, tú sabes, que ella no se sienta violentada. Pero es bueno respetar ese momento. Y si ella entiende y usted observa como profesional de que ella pudiera continuar, se pudiera entonces continuar. Si ella insiste de que quiere seguir hablando y usted la ve muy descompensada a nivel emocional, usted como profesional de la conducta también está en su derecho de sugerir continuar la entrevista en otro momento.
porque por eso es que somos especialistas, por eso es que manejamos el tema de la conducta. Ahora, pues, si está de acuerdo tanto lo que usted ve con lo que dice la víctima, entonces podemos continuar, pero va muy de la mano con todas las variables que le acabo de decir. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, Nancy. Excelente, muchísimas gracias, licenciada María, gracias a cada uno de ustedes por este tiempo. Hay muchos comentarios sobre excelente exposición, excelente, gracias, excelente ponencia. Los participantes me han escrito también expresándome su gratitud por la participación que hoy de manera muy profesional, con muchas informaciones frescas, nuevas en el ámbito a nivel forense, nos ha traído la licenciada María Grullón. Así que yo estoy sumamente feliz y agradecida porque María aceptó nuestra invitación y de verdad que nos vamos, no se quieren ir, esto es impresionante, pero no se quieren ir. Teníamos 100 participantes, pero aún tenemos 72, así que gracias a ustedes por su compromiso, por esa pasión que denotan, ¿verdad? Por conocer cada día más, enriquecerse en estos conocimientos. Así que para mí ha sido un privilegio. No sé, María, si usted quiera decirnos algo. Sí, yo quiero agradecer, y esto es lo lindo de este tipo de plataformas, de que la tecnología nos une y de que bien utilizada es una herramienta que nos permite movilizar una misma razón, y es la del conocimiento. Yo entiendo que la inquietud que debe de premiar en todo profesional es la de aprender, y es lo que entiendo que es parte de lo que yo he abrazado últimamente como parte de lo que quiero hacer como profesional. Yo entiendo que sí, yo encantada y aquí estoy. Nada me tienen que avisar con tiempo. Feliz de la vida. Yo de verdad agradecida de Dios y abierta a continuar en estos diálogos, que yo entiendo que son bastante oportunos, y más en este momento de confinamiento. Sí. Excelente, pues muchísimas gracias. María, usted sabe que es nuestra, principalmente mía, porque fue mi maestra. Y yo, no. ¿A quién invito? A mi maestra. Así que yo sumamente feliz. Así que un abrazo y feliz noche a todos. Pasen feliz resto de su feliz fin de semana. Chao. Bye. Chao.